La Edad Media, período de caballeros con armaduras relucientes, castillos de piedra, pero también campesinos en los campos y monjes en los monasterios. Esta era duró casi 1000 años, siglos V al XV, y a menudo es descrita como la Edad Oscura, llena de guerras y enfermedades. En realidad, sin embargo, la Edad Media ofreció una imagen mucho más variada y dinámica. Surgían nuevos imperios, se desarrollaba el cristianismo y la cultura islámica, se construían catedrales y castillos, nacían naciones y tradiciones. En este video aprenderán cómo vivía la gente en la Edad Media, cómo surgían y desaparecían imperios a través de Europa, Asia y otros continentes, y qué legado nos dejó esta fascinante época. Cuando en el año 476 cayó el Imperio Romano de Occidente, Europa se encontró en un período de trastorno político e incertidumbre. Sobre las ruinas del Imperio Antiguo surgían nuevos reinos fundados por las llamadas tribus bárbaras. Por ejemplo, los francos dominaron la antigua Galia y los anglosajones Inglaterra. Muchas ciudades se redujeron o se despoblaron, el comercio a larga distancia decayó y la vida se concentró más en el campo. Las fuentes escritas de estos siglos son raras, porque la alfabetización se mantuvo principalmente en los monasterios. Según las crónicas, la gente consideraba las calamidades, como las malas cosechas o los eclipses de sol, como señales divinas. La vida cotidiana de la mayoría de los habitantes era simple y dura. Los campesinos vivían en sencillas cabañas de madera o barro, y las familias trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en los campos. En invierno incluso llevaban el ganado bajo el mismo techo. La Alta Edad Media, sin embargo, no fue solo una época de decadencia. Ya en el siglo VI, el cristianismo se extendía a nuevas regiones de Europa. Los misioneros convertían a la fe a pueblos hasta entonces paganos. En el año 800 el rey Franco Carlomagno se hizo coronar emperador en Roma e intentó restaurar la gloria romana creando un nuevo imperio. Su imperio abarcó la mayor parte de Europa occidental y se convirtió en la base para la posterior Francia y Alemania. En el este, mientras tanto, continuaba el Imperio bizantino, con centro en Constantinopla. Esta ciudad era en su tiempo una de las más grandes y ricas del mundo, mientras que Europa occidental se quedaba atrás de la antigua gloria de la antigüedad. Al final de la Alta Edad Media, Europa sufrió las incursiones de los vikingos del norte y de los húngaros nómadas del este, que contribuyeron al surgimiento de nuevos estados, la Inglaterra normanda, el Reino húngaro y otros. Mientras tanto, en el mundo, en el Medio Oriente, el nacimiento del Islam en el siglo VII llevó al surgimiento de poderosos califatos árabes, que dominaron territorios desde Persia, a través del norte de África, hasta la península ibérica. Ciudades como Bagdad o Córdoba eran centros de erudición, donde los eruditos árabes desarrollaban las matemáticas y la astronomía, en una época en que Europa apenas buscaba el camino fuera de la decadencia. En Asia, China florecía bajo la dinastía Tang, siglos VII al IX. Surgió la imprenta de libros y por la ruta de la seda fluía al mundo la seda china y la pólvora. En África se formaban reinos ricos del comercio con oro y sal. Y en el continente americano, aunque las civilizaciones existían de forma aislada, también allí, en los siglos medievales, florecían ciudades y surgían pirámides de piedra. En un momento nos trasladaremos a la plena Edad Media, período de caballeros, castillos y catedrales, pero también de grandes expediciones y florecimiento de la cultura. Desde el siglo XI comenzó en Europa un período de estabilidad y crecimiento. La población creció significativamente. Se estima que entre los años 1000 y 1300, el número de habitantes de Europa se duplicó con creces gracias a técnicas agrícolas mejoradas y un clima favorable. Se talaron bosques para nuevos campos y surgieron cientos de aldeas. También las ciudades se expandían, surgían mercados, gremios de artesanos y se reactivaron las rutas comerciales. En las ciudades reinaba una intensa actividad. Imaginemos mercados llenos de comerciantes con telas y especias y maestros artesanos ofreciendo sus productos. Por todo el paisaje se alzaron castillos de piedra para la defensa del territorio, y las ciudades se enorgullecían de nuevas catedrales dirigiendo sus torres hacia el cielo. El orden feudal aún ataba a los campesinos a la tierra de los nobles, pero la burguesía pasó al primer plano. Los comerciantes y artesanos en las ciudades comenzaron a enriquecerse.
El calendario medieval estaba lleno de fiestas religiosas y domingos. El trabajo en el campo, aunque era duro, y duraba desde el amanecer hasta el anochecer, pero gracias a tantos días festivos, la gente tenía sorprendentemente bastante tiempo libre. Según algunas estimaciones, el siervo promedio trabajaba al año menos horas que la persona de hoy. Vemos entonces que la vida en la Edad Media no era solo trabajo duro, también estaba llena de celebraciones sagradas, ferias y peregrinaciones. La Iglesia tenía en los siglos XII y XIII una influencia enorme. Los papas competían con los reyes por el poder y la fe penetraba en todas las áreas de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Se construían magníficas iglesias y catedrales en estilo románico y posteriormente gótico, cuyas esbeltas torres y arcos ojivales aún hoy quitan el aliento. En esta época surgieron también las primeras universidades, precisamente entonces, donde se enseñaba teología, derecho o medicina. Precisamente en la plena Edad Media, los eruditos como Tomás de Aquino intentaban conectar la fe y la razón, escolástica, y los cronistas escribían la historia principalmente en latín, mientras que hacia el final de esta era ya aparecen las primeras obras literarias en lenguas nacionales. La plena Edad Media fue también una época de grandes conflictos y contactos entre culturas. Las cruzadas, organizadas desde fines del siglo XI, trajeron derramamiento de sangre en nombre de la fe, pero también encuentros intensos con la civilización oriental. Los europeos conocieron en ellas nuevas especias, seda y conocimientos avanzados de la ciencia árabe. Precisamente entonces adoptaron los números árabes en lugar de los romanos y conocieron los fundamentos del álgebra. Estos contactos paradójicamente aceleraron el desarrollo de Europa. Mientras tanto en el mundo, en el siglo XIII nació el enorme imperio de los mongoles. Los guerreros de Genghis Khan dominaron territorio desde China hasta Polonia, invadieron Europa en el año 1241 y por un tiempo aseguraron la seguridad en la ruta de la seda, así que los comerciantes podían viajar entre Europa y Asia de forma segura. El comerciante veneciano Marco Polo llegó entonces hasta China a la corte de Kublai Khan y tras su regreso asombró a los europeos con la descripción de las riquezas de aquel imperio. China, por otra parte, estaba tecnológicamente adelantada. Usaba pólvora, brújula e imprenta mucho antes que Europa. En África Occidental florecía el imperio de Malí gracias al comercio con oro. Su gobernante Mansa Musa, supuestamente en el año 1324, en peregrinación a la Meca, repartió tanto oro que en Egipto bajó el precio de este metal. En el continente americano se fortalecía el imperio de los aztecas en México y de los incas en Perú, civilizaciones magníficas, de las cuales, sin embargo, los europeos de entonces no tenían idea. Pero nada dura para siempre. En un momento sabremos cómo Europa y otras áreas en el siglo XIV sufrieron calamidades y cambios que llevaron la Edad Media a su fin. En el siglo XIV cayeron golpes duros sobre la sociedad europea. Después del año 1300 se enfrió el clima, llegaron malas cosechas y hambruna. Golpeó una epidemia de peste llamada la Muerte Negra. En el año 1347 llegó a Europa y el contagio se extendió a velocidad terrorífica. Las crónicas describen que en muchos lugares no quedaban ni suficientes vivos para enterrar a los muertos. Se estima que en los años 1347-1352 murió un tercio hasta la mitad de la población europea. Las aldeas se despoblaron y las ciudades se vaciaron. La gente que sobrevivió trataba de entender por qué tal calamidad los había golpeado. Muchos creían que se trataba de un castigo divino por los pecados. Por Europa pasaban procesiones de flagelantes, fanáticos religiosos azotándose en las plazas con la esperanza de que con penitencia apartaran la ira de Dios. La peste, sin embargo, no perdonaba a nadie. Morían pobres y ricos. La disminución de habitantes, paradójicamente, trajo también cambios sociales. La escasez de mano de obra permitió a los campesinos supervivientes exigir mejores condiciones, y en varios países estallaron rebeliones campesinas contra la servidumbre y los impuestos. El orden feudal se desintegraba gradualmente. Europa sufría también largas guerras. Por ejemplo, la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia, 1337-453, agotó tanto a Inglaterra como a Francia, pero al mismo tiempo fortaleció el orgullo nacional.
A los franceses los unió la historia de Juana de Arco. Hacia el final de la Edad Media, se mostró que la caballería ya no podía enfrentar las nuevas armas. Los arcos largos ingleses y posteriormente las armas de fuego cambiaron la táctica de combate. La autoridad de la Iglesia, mientras tanto, sufrió. A finales del siglo XIV la dividió el cisma papal, competían varios papas, y aumentaban las voces que pedían reforma. Por ejemplo, en Bohemia, el predicador Jan Hus criticaba los males de la Iglesia y en el año 1415 fue quemado. Su muerte provocó el movimiento husita, y estos esfuerzos reformistas prefiguraron los cambios religiosos de la época moderna. El siglo XV trajo el fin simbólico de la Edad Media. En el año 1453 cayó Constantinopla en manos de los turcos otomanos, lo que conmocionó a Europa. Alrededor del año 1450 se extendió en Alemania la imprenta, que causó una revolución informacional. Los libros comenzaron a imprimirse en gran escala y la educación se extendió más rápidamente. En el año 1492 terminó la Reconquista con la conquista de Granada y al mismo tiempo Cristóbal Colón navegó hasta América. El mundo ya nunca fue el mismo. Así comenzaba una nueva era de renacimiento y descubrimientos ultramarinos, surgiendo de las raíces de la Edad Media. La Edad Media pasó, pero su legado está por todas partes a nuestro alrededor. Muchas ciudades europeas deben su florecimiento precisamente a la Edad Media. Aún hoy las adornan catedrales góticas y castillos antiguos, que recuerdan la habilidad y fe de nuestros antepasados. Las naciones modernas y los idiomas se formaron en gran parte en la Edad Media. Cronistas y poetas gradualmente pasaron del latín a las lenguas locales, estableciendo así las bases de las culturas nacionales. Instituciones como universidades y parlamentos tienen su origen en la Edad Media. Las primeras universidades surgieron entonces, y por ejemplo, el Parlamento inglés se desarrolló ya desde el siglo XIII. Muchas tradiciones y festividades, como la Navidad y la Pascua, provienen de la Edad Media y las celebramos hasta hoy. La Edad Media no deja de fascinar. En libros, películas y juegos cobran vida caballeros, princesas y dragones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la verdadera Edad Media no fue ni oscura y cruel, ni de cuento de hadas. Fue una época variada y compleja, en la cual la humanidad pasó por transformaciones fundamentales y estableció las bases del mundo que conocemos hoy. Gracias por emprender conmigo este viaje por la Edad Media. Si les gustó el video, me alegrarán dándole like y compartiéndolo con sus amigos.